La técnica de controlar la tarjeta de crédito es exactamente esa. Para evitar el gasto, la corresponsal de consumo de ABC recomienda congele usted la tarjeta, métala literalmente en un vaso con agua, métala usted en el congelador y que se congele. En el momento en que usted desee comprar, saque usted la tarjeta, dele tiempo a que se descongele. Eso significa un par de horas, porque no la puedes descongelar en el microondas o te cargas la tarjeta, no la puedes descongelar de ninguna otra manera y en esas 2 horas todavía tienes tiempo de recapacitar. ¿Qué tienen en común un pichón y un economista? No, no es un chiste, es una nueva línea de estudio. El estudio de las palomas demuestra que no son capaces de contenerse. Necesitan comer cuanto antes, incluso a costa de comer menos que si esperaran. Eso mismo ocurre en la economía. Existe una obsesión por obtener beneficios ya, incluso a costa de renunciar a ganancias mayores en el futuro. No es una broma, es una nueva línea de análisis que alguien ha bautizado ya, créaselo o no, como piconomía. Javier Ruiz nos leía ahora uno de los párrafos de su nuevo libro que no solo trata de esta piconomía, sino que también otros temas muy relacionados con las emociones a la hora de esto de entrar en la ciencia económica. Su libro es Psiconomía y hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con él un ratillo. Javier, bienvenido a nuestro estudio. Encantado de estar aquí, ¿qué tal? Oye, hablábamos de esta piconomía, un caso curioso, como muchas cosas que cuentas en el libro, en esta psiconomía, pero que quizá todas giran en torno a una miopía, ¿no? Una miopía económica que nos invade. ¿Qué nos pasa? Y a una locura, ¿verdad? Tiene todo, exacto, esa hilazón, la de lo que le ha faltado a la economía hasta ahora. La psicología, la subjetividad, los pánicos, las euforias. Todo eso hasta ahora lo hemos asumido como perteneciente a otros terrenos y empieza a abrirse paso en la economía. Hasta ahora la economía partía de una máxima y es: el hombre es un ser racional y por tanto maximiza todas sus decisiones económicas y nunca hay lugar a la locura. De repente hemos descubierto que tenemos burbujas que son solo eso, locura, euforias que son solo eso, locura, o pánicos como el que estamos viviendo que son, si no solo eso, son buena parte eso. Lo cierto es que la crisis tiene, pues en fin, sus elementos objetivos y sus columnas objetivas sobre las que se está soportando y en fin, que vamos a discutir. Es fuerte, es sólida, en fin, esta crisis está aquí porque está aquí. Pero además, efectivamente, hay ese segundo ángulo, y es el de la que se llama profecía autocumplida. Basta con creer que algo va a pasar para provocar que ocurra. Si yo efectivamente creo que la economía no va a ir bien, dejo de consumir. Como yo dejo de consumir, alguien deja de producir. Como alguien deja de producir, la economía no va bien. Solamente con creer que esto va a ir mal, acaba yendo mal. No, realmente sobre las cosas técnicas o científicas o empíricas de la economía sabemos mucho, pero esto de psiconomía nos ha abierto, al menos a nosotros que lo hemos leído, un campo nuevo, aquello de ¿y si todos saltan por el puente, usted también lo hará? Esa es una de las preguntas, efectivamente, en el libro, es si usted salta por el puente, usted también lo haría, o si todos saltan por el puente, usted también lo haría. Claro. En economía la respuesta es probablemente sí. Y de hecho, eso es lo que ha ocurrido durante la crisis, por ejemplo, de la subprime. En la subprime, los primeros bancos que hacen la subprime son bancos conscientes de lo que hacen. Saben que están inflando su balance, saben que lo están inflando de manera artificial y saben que la persona a la que le están dando un crédito no va a ser capaz de devolverlo. Saben que están artificialmente inflando los balances durante una temporada. A partir de ahí vienen todos los demás. Como ven que se está saltando por el barranco y que el mercado lo está premiando, pues ¿por qué no saltar por el barranco todos después? Y efectivamente esto es lo que ocurre ante la pregunta de ¿saltaría usted porque todos saltan? Pues en economía resulta que la respuesta es probablemente sí. Otra cosa, en su libro vemos en Psiconomía que quizá uno de los problemas más graves que tenemos es que vemos todo en nuestra economía doméstica a corto plazo, no somos capaces de ver de lejos. Por ejemplo, pone usted el ejemplo de la declaración de la renta, ¿no? O de las nóminas, o de las tarjetas de crédito. Lo de la declaración de la renta quizá es lo más claro de todos. La declaración de la renta no nos deja comportarnos de manera racional. Lo racional en la declaración de la renta sería que yo le pague a Hacienda solo lo que le tengo que pagar a Hacienda al final. Es decir, que mi saldo al cierre de la renta sea 0. Yo no le he pagado en más, ni Hacienda me ha cobrado de más. Sin embargo, todos preferimos que nuestra empresa nos retenga un poco más a fin de mes para que nos salga a devolver. Todo el mundo prefiere que le salga a devolver la renta, por algún extraño motivo, y es que la gente tiene aversión a los pagos.
El comportamiento no es nada racional. Dejas que el Estado disfrute de tu dinero durante un año, que los intereses le renten al Estado durante un año y que luego te devuelva el principal. Los intereses se los queda a él. En lugar de haberte comportado de manera racional, que es hacerlo para que te salga a empate, a cero o incluso a pagar. Es todavía más racional pagar que te salga a devolver, porque incluso si te sale a pagar, todo ese dinero de más que has tenido ha estado en tu cuenta. Todos esos intereses de más han estado en tu cuenta y prefieres pagar después el principal, te quedas tú con los intereses y no el Estado. Insisto, eso es lo racional y pregunta por ahí y verás como nadie quiere pagar a Hacienda al cierre del ejercicio. Y es curioso porque incluso a veces esta euforia nos lleva a casi pedir que nos retengan más, pero claro, si nos retienen más, se nos están quitando más para luego devolvernoslo, es un poco extraño. Económicamente en ningún sentido y sin embargo, pues pasionalmente esto es la norma de comportamiento. ¿Cómo educarnos para poder mirar de lejos? Yo creo que hay fundamentalmente que tener una clave y es la de tener espíritu crítico, la de analizar tú, lo que tú quieres y lo que a ti te conviene. Porque en estos momentos lo que tenemos es una serie de clichés sobre las que hemos construido y una serie de inercias sobre las que nos seguimos moviendo. Todo el mundo consume cuando consumen los demás, todo el mundo frena cuando frenan los demás, las euforias nos empujan y los pánicos nos empujan también. Y esto es lo que ahora mismo hay que intentar evitar. Ahora mismo es el momento de pensar, ¿me conviene a mí comprar una casa o no? ¿Me conviene a mí en este momento comprar un coche o no? Al margen de el ambiente económico que hay alrededor, el espíritu crítico y el análisis propio, yo creo que son las dos claves que le hacen a uno ver el largo plazo, ver la situación actual y verla con un poquito más de racionalidad, menos de pánico. Aparte del libro de Psiconomía, podemos seguirle diariamente en su blog personal en El País, con el mismo nombre, Psiconomía. Y, por ejemplo, uno de los últimos posts que ha publicado es sobre el IVA. Evidentemente es la noticia económica de estos días y titula así usted el post: el IVA da más dinero y más impunidad. Es la perfecta arma en manos de un político. Caray. Es un impuesto indirecto. Como todos los impuestos indirectos, la teoría económica dice, es socialmente más injusto. Grava a la persona en función del consumo. Cuanto más tienes, menos te duele. El ejemplo de, comprar una cámara de fotos, pues si tú eres, o unos pañales, si eres una persona que cobra 100 euros al mes y los pañales pasan de costarte 10 a costarte 12, acabas de sufrir ahí un 20% de incremento en la presión fiscal. Si tú en lugar de ser una persona que cobra 100, es decir, una persona muy pobre, eres una persona que cobra 1.000.000, a ti te ha subido 2, exactamente igual, pero el porcentaje de presión fiscal que a ti te ha aumentado es nada, es ridículo. Es un impuesto de los que la teoría llama regresivos. No es una cosa que daña más a quien más tiene, sino justo lo contrario, daña más a quien menos tiene. Y para colmo, además, es un impuesto invisible. Es un impuesto que se nota la primera vez porque sabes que te han subido el IVA. Y luego cada vez que vas a pagarlo no recuerdas que te han subido el IVA. Esto se olvida relativamente rápido, se olvida en 2, 3 años, se olvida seguro antes de que lleguemos a las próximas elecciones. La estrategia perfecta. Entonces, ¿usted es de los que no está de acuerdo que sea la medida adecuada para aumentar la liquidez del Estado? Yo no tengo un problema con ese impuesto. O sea, tengo un problema con el discurso que lo defiende. Ajá. Yo creo que es una estrategia económica, como cualquier otra. Yo creo que el problema es la esquizofrenia de sostener un discurso, el de cargar sobre los ricos, y sostener otro acto, que es el de un impuesto que penaliza sobre todo a los pobres o a las clases medias. Insisto, es una estrategia, un arma económica que está ahí y que utilizan muchos gobiernos. La cuestión es, en fin, ponerlo en concordancia con el discurso que lo sostiene. Ahora mismo no está en concordancia con ese discurso, diría yo, vamos.